Ok, este va a ser un video un tanto diferente, distinto en el sentido de que nada, aquí estamos en el estilo, el all you need to know, todo lo que necesitas saber sobre derivadas, ¿no? Entonces, nada, tipo, lo principal es saber que la derivada de una función es la tasa de cambio instantánea de esa función con respecto a un punto, ¿no? Entonces, ¿qué tanto está cambiando esa función en ese punto? Llámese, la función se está incrementando y si se está incrementando, ¿a what rate? La función está bajando. Si está bajando, entonces, ¿a qué, a cuánto está bajando? Pues este es gracioso. Si buscas todo lo que necesitas saber sobre derivadas, te sale derivadas financieras, tipo en los mercados de la bolsa de valores y vainas así. Ok, entonces nada, lo principal es saber que la derivada tiende a ser en una función lineal su pendiente, ¿no? Si tenemos una función lineal, pues tenemos la pendiente como su derivada. Si tenemos una función cuadrática, entonces la derivada va a ser la tasa de cambio instantánea en cierto punto, que casualmente va a ser igual, esa tasa de cambio instantánea va a ser igual a la pendiente de una recta tangente en cierto punto, ¿cierto? Si cortamos, porque las tangentes cortan la gráfica a un punto, ¿verdad? Y esa tangente está cambiando a una cierta tasa. Hay una tasa de cambio en esa recta tangente, llámese su pendiente. Esa va a ser igual a la tasa de cambio de la función, llámese función cuadrática, cúbica, cuártica, polinómica, x, y, z. Ok, so, lo primero es que hay que saber que si una función es f de x o y, por ejemplo, entonces la derivada va a ser f' de x, y' o de y de x. El cambio de y con respecto a x. Este, la forma general de la derivada, se le llama así, es cuando tienes f de x más h menos f de x sobre h y se evalúa este límite. Regularmente te va a dar la derivada, pero obviamente esto es una cosa muy tediosa y muy pocas veces se usa esa fórmula, sino para ejercicios básicos. Entonces las derivadas se analizan de otra manera. Entonces hay un par de reglas al calcular una derivada. Por ejemplo, una de las tantas es la derivada de una constante. Llámese c por constante. Constant. Pues la derivada de una constante va a ser 0. ¿Por qué? Porque si tú graficas una constante, llámese y es igual a 1, la tasa de cambio de esta función es igual a 0. Si es horizontal es igual a 0. Si es vertical sería igual a infinito o no existente. Ok. Ahora bien, si tenemos la derivada de cx, por ejemplo, supongamos que tenemos x multiplicada a una constante. Ojo, esto no es una fracción, esto solo significa y con respecto a x. Es muy importante. Esto no se trata de una fracción, eso no se trata de y sobre dx. Es solamente el cambio de dy, y siendo la función, con respecto a x. Te vas a dar cuenta más de esto cuando hagas integrales o ecuaciones diferenciales, si es que es algo en lo que el futuro te tiene para ti. I don't know, whatever. So, cuando hay una constante, la constante se puede sacar y la derivada se trata igual. Supongamos que tenemos 2x, bueno, no, hagamos la 2x cuadrada. Esto sería lo mismo que 2 por la derivada de x cuadrada, que es 2x, igual a 4x. Ok, las funciones trigonométricas tienen derivadas especiales. Las funciones logarítmicas tienen derivadas especiales. Las exponenciales tienen derivadas especiales. Las trigonométricas inversas, ¿sabes? El arco seno, arco coseno, arco tangente. Bueno, en fin. Pero una de las reglas más importantes con la derivada se llama la power rule. Y básicamente es que cualquier derivada de una función va a ser igual a, suponiendo que tenemos x a la n, va a ser igual a n por x, n a la menos 1.
como vimos en el ejemplo de arriba, pero ahorita vamos a hacerlo. X cúbica va a ser igual a 3, porque n es igual a 3, x, n menos 1, 3 menos 1 es igual a 3x cuadrada. Ups, 3x cuadrada. La derivada siempre va a ser de un grado polinómico menor a la primera función. ¿Cuál sería la segunda derivada? Entonces en este caso tendríamos 3 por 2 por x a la 2 menos 1 igual a 6x. ¿Cuál sería la tercera derivada? 6 por 1, que es igual a 6. ¿Cuál es la cuarta derivada? A la gente le gusta poner el 4, a mí me gusta poner los 4 apóstrofes 0, ¿cierto? La primera derivada de una función nos va a decir cuándo la función aumenta, si f de x es positiva en un intervalo, y cuando está bajando, si f' de x es negativa, ¿cierto? Por ejemplo, supongamos que tenemos la función 2x cuadrada. La primera derivada, esta va a ser y, so y' va a ser igual a 4x. La primera derivada, entonces la vamos a evaluar a x igual a menos 1 y x igual a 1. Prima a n igual a 1 va a ser igual a 4 por menos 1 igual a menos 4, y y' en 1 va a ser igual a 4. Si vemos la función 2x cuadrada, que se ve algo así, sabemos que la función está decreciendo, está bajando en x es igual a menos 1, pero está subiendo cuando x es igual a 1. Por consiguiente, hemos visto que esta es positiva, que esta es negativa, y tenemos esta regla. Okay. Con la segunda derivada vamos a tener puntos de inflexión. Puntos de inflexión se le llama a este punto y este punto. Son puntos de inflexión. Y es cuando la segunda derivada cambia de signo. Changes sign. Cuando esos son los puntos de inflexión. Dependiendo de cuál es el cambio, si la segunda derivada está cambiando de positivo a negativo, va a tener cierta forma. Y si la segunda derivada está cambiando de negativo a positivo, va a tener otra forma. De hecho, a ver. Okay. Second inflection point. Eso tiene que ver con cuando cambia la concavidad se le llama un punto de inflexión. Lo que quiero ver es inflection point. No, yo lo que quiero saber es con respecto a la segunda derivada. Ya va. Second derivative test, se llama así, el test de la segunda derivada. Entonces, cuando la segunda derivada es positiva y la primera está incrementando, entonces va a tener esta concavidad. Pero ya va, esto no me parece a mí lo suficientemente. No explica lo suficientemente. Tendría que buscar un ejercicio. Entonces es básicamente encontrar dónde Ok, mira. Si la primera derivada es 0 y la segunda es mayor a 0, entonces va a ser cóncava hacia arriba. Cóncava hacia arriba se ve así. Si la primera derivada es 0 y la segunda es menor a 0, es decir, negativa, entonces es cóncava hacia abajo. Y si la segunda derivada es igual a 0 y cambia signos en este punto, entonces tenemos un punto de inflexión. Aquí tenemos esta foto que nos ayuda. Ok, volvamos a GoodNotes. Entonces eso se le llama el second y first derivative test. Ok. Después de la power rule, déjame recordarme qué fue lo que hicimos. Trigonometry, eso fue antes. Eso, sacar una línea de la tangente. Ok.
la constante, power rule, de y de x, ok, nada, creo que por ahora interesa sacar las otras reglas, ¿no? Entonces luego tenemos la product rule. La product rule aplica si tenemos dos funciones que se están multiplicando, llámese f de x, g de x, ¿cierto? Y queremos encontrar su derivada. Entonces supongamos